Saludo especial, mi nombre es Jairo Lascuaga. En este momento voy a compartir las teorías educativas principales de mi proceso, mi protocolo de investigación, que está enmarcado en la pregunta por cómo los actos de habla, enmarcados en las dinámicas discursivas del proceso de enseñanza-aprendizaje de las estudiantes de 10º y 11º grado de la institución educativa distrital de Estonac, modelan condiciones de legitimidad y reconocimiento dentro de la interacción pedagógica, con categoría principal de actos de habla en las dinámicas discursivas de la interacción pedagógica y la categoría secundaria de condiciones de legitimidad y reconocimiento de la interacción pedagógica. Siendo así, presento este marco teórico que persigue la comprensión de un aprendizaje entendido no como un evento que es aislado, sino que ocurre dentro de un proceso social y relacional. Vimos en la infografía que las ideas de Vygotsky, Brunner, Rogoff, Freire y Giroux pues permiten ver esa comprensión en el aula como un escenario político en donde el lenguaje pues nos va a permitir no solamente transmitir información, sino que va a distribuir el poder. Por eso el objetivo central de esta investigación tiene como fin entender ese diálogo y cómo la participación va a fortalecer la agencia de los estudiantes o podría incluso invisibilizar identidades. Es por ello que la primera teoría a trabajar tiene que ver con Vygotsky, quien tiene esta aproximación a entender que el aprendizaje es una interacción o nace de esa interacción interpersonal y plantea este principio clave o este concepto clave de la zona de desarrollo próximo, que se entiende como esa brecha que hay entre lo que el estudiante va a hacer solo y aquello que logra o va a poder lograr con apoyo más adelante de forma autónoma. La palabra clave aquí o la herramienta clave aquí es la mediación, ¿verdad? Y si el estudiante no accede a la palabra, al discurso, zona de desarrollo próximo puede estancarse. En ese sentido, las dinámicas discursivas van a determinar quién puede acceder a la palabra y quién va a dominar o quien domina ese diálogo puede ampliar esa zona de desarrollo próximo. Con relación a Rogoff, nos advierte que el fracaso participativo se da cuando un estudiante se relega y se convierte en un observador pasivo, que no tiene responsabilidad, que no tiene voto, y además al quien se le niega la oportunidad de construir significados en forma conjunta. El conocimiento entonces no solamente está en la cabeza, sino que reside en la interacción. Si se niega la voz, se niega la pertenencia. Luego tenemos a Brunner, quien entiende el aprendizaje como la construcción de historias que son compartidas. Es el docente quien ofrece ese andamiaje, ese escalafón narrativo para que el estudiante articule su propia versión del mundo. Pero también, pues Brunner alerta sobre ese currículo espiral, profundizando contenidos, especialmente cuando la escuela trata de legitimar narrativas que son institucionales u oficiales y asimismo silencia experiencias periféricas. Aquí el análisis del discurso escolar va a ser vital en tanto que nos permite identificar qué historias se cuentan y cuáles se están omitiendo. Después tenemos a Giroux, quien entiende la escuela como una esfera pública en donde se disputan los sentidos culturales, especialmente asuntos políticos. Aquí la importancia de la invitación a entender la escuela como un lugar en donde hay agencia estudiantil, es decir, los estudiantes producen conocimiento, sus palabras pueden cambiar el currículo y silenciarlos podría ser una forma de injusticia discursiva. También tenemos a Freire y todo esto conecta con su teoría crítica o la propuesta de conciencia crítica, porque nuevamente afirmamos que no es necesario o no solamente es importante la adquisición de datos, sino que el aprendizaje real necesita una práctica y esa práctica surge del vínculo en la comprensión de esas causas de opresión que tienen los estudiantes y actuar junto con ellos para transformar la realidad. En ese sentido, la educación se va a convertir en un proyecto de justicia social eh, que devuelva la palabra especialmente a quienes han sido silenciados en la interacción discursiva de la escuela. En ese sentido, para concluir esta interacción, este recorrido que hemos hecho por las teorías, es importante plantearse
que el aprendizaje depende de la interacción. Entonces, cualquier forma de silenciamiento va a tener o va a significar una barrera para el desarrollo intelectual, y que la pedagogía crítica en este caso va a permitir tener una mirada que nos lleve a identificar que el silenciamiento no es accidental, sino sistémico, pero además proponer ciertas formas de hacer cambios, hacer ajustes o transformaciones. La conclusión también nos lleva a hacer preguntas prácticas para el desarrollo de la investigación, y es entender quién habla y quién calla en el aula, cómo se distribuye la palabra físicamente, si las narrativas oficiales o institucionales van a legitimar algunas identidades mientras que van a invisibilizar a otras, si hay algún modo en el que la exclusión del discurso cotidiano reproduzca desigualdades sociales o estructurales, y cómo puede la práctica pedagógica transformar la palabra en un derecho y en una herramienta de ciudadanía crítica. Muchas gracias.